Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre operaciones con notación científica. Primero hablaremos sobre la suma y resta y posteriormente multiplicación y división en notación científica. Para sumar o restar números expresados en notación científica con igual potencia base 10, se realiza lo siguiente. Se suma o se resta la parte decimal dependiendo de la operación que estemos haciendo. Y el resultado se le escribe la misma potencia que tenían originalmente los números. En caso que no estén con la misma base y siempre en notación científica, lo que se debe hacer primero es escribirlos o llevarlos a una misma potencia y luego operar con suma o resta la parte decimal y al resultado de esto escribirle la misma potencia. Veamos un par de ejemplos para cada uno. Para la suma, por ejemplo, queremos sumar 2.3 por 10 al cuadrado más 3.1 por 10 al cuadrado. Si observas, ambos tienen la misma parte o la misma potencia, 10 al cuadrado. Por lo tanto, podemos operar la parte decimal de forma libre sin hacer algún procedimiento antes. Entonces, como es una suma, vamos a sumar 2.3 más 3.1 y eso es igual a 5.4. Luego que ya operamos la parte decimal de los números, al resultado le vamos a escribir la potencia de 10 que tenían ambos. Como ambos tenían 10 al cuadrado, la respuesta en notación científica también va a tener la misma potencia base 10. Entonces nos quedaría como solución 5.4 por 10 al cuadrado y ese es el resultado. Si te fijas, es muy sencillo de hacer, ¿verdad? Ahora veamos un ejemplo haciendo una resta. Tenemos 7.1 por 10 a la menos 4 menos 2.5 por 10 a la menos 4. Nuevamente, ambos números tienen la misma potencia, base 10, que es 10 a la menos 4. Por lo tanto, podemos operar sus partes decimales. En este caso, en vez de hacer una suma, vamos a realizar una resta, ¿verdad? Se nos quedaría 7.1 menos 2.5, esto es 4.6. Al resultado le vamos a escribir la potencia que tenían ambos. Como ambos tenían 10 a la menos 4, entonces el resultado es 4.6 por 10 a la menos 4. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos multiplicación y división de números en notación científica? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Para multiplicar o dividir en notación científica, procedemos de la siguiente manera. Primero, se multiplican o dividen las partes decimales de acuerdo a la operación que estemos realizando. Se aplican las propiedades de potenciación para las potencias de los números. ¿Cómo así? Recordemos que si estamos dividiendo los exponentes de las potencias de la misma base se restan y en el caso que estamos multiplicando se suman los exponentes. Esto no se nos puede olvidar. Luego el resultado se escribe en notación científica. Aquí vamos a hacer dos operaciones. En la suma y la resta solo se operaban en la parte decimal y la parte donde está la potencia de 10 quedaba igual. Aquí no, aquí sí se operan tanto la parte decimal como la potencia de 10. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un producto. No se nos olvide que el uso de paréntesis significa una multiplicación. Entonces tenemos 4.1 por 10 a la 5 por 2.3 por 10 al cubo. Aquí no es necesario que tengan el mismo exponente del 10. Aún así se pueden multiplicar. En la suma y la resta sí es necesario que tengan el mismo exponente, pero aquí no. Entonces, vamos a realizar primero la multiplicación de las partes decimales, es decir, 4.1 por 2.3. Si realizamos esta operación es 9.43. Ahora sigue operar las partes donde está la potencia de 10, es decir, 10 a la quinta por 10 al cubo. Recordemos que en la multiplicación, cuando tenemos potencias de la misma base, es decir, 10 y 10, estas son las bases de las potencias, los exponentes se suman cuando estamos multiplicando. Entonces 5 más el 3 de acá es 8, entonces queda 10 a la octava.
Si escribimos la respuesta en notación científica es 9.43 por 10 a la 8. En el caso de la división, en vez de sumar los exponentes, se restan. Vamos a recordar. Nos pide que calculemos 6.7 por 10 a la cuarta entre 2.5 por 10 a la menos 3. Nuevamente, no es necesario que los exponentes de la potencia de 10 sean iguales. En la división tampoco es necesario. Entonces, recordemos que este símbolo de división es lo mismo que yo lo escriba como una fracción, ¿verdad? El numerador sería el dividendo y el denominador sería el divisor, que es lo que está abajo. Ahora procedemos a dividir los partes decimales, que sería 6.7 entre 2.5. Eso es 2.68. Ahora aplicamos la propiedad de potencia para la división. Para la división decíamos que se resta. ¿Cómo se resta? Al exponente de arriba se le resta el exponente de abajo. Entonces nos quedaría 10 a la cuarta menos 3. Entonces este menos es de fórmula porque se restan y este menos 3 es el que trae el exponente de abajo. Y recordemos que menos por menos da más, entonces queda 4 más 3 es 7. Entonces queda 10 a la 7. Entonces, el resultado escribiéndolo en notación científica nos queda de la siguiente forma. 2.68 por 10 a la 7. Y ese es el resultado de nuestra división en notación científica. Y si observas, pues no es nada difícil de realizar.